CIMAC Radio presenta La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión y propuestas para transformar el algoritmo. La Nube Violeta. Hablemos de educación digital, riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. La Nube Violeta. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todas. Hola, buenos días a todas y a todos. Esperemos que estén muy bien esta mañana y pues estamos muy entusiasmadas por este segundo episodio, que es sobre un tema bastante importante. Creo que nos concierne a todos, sobre todo a quienes son padres, madres de familia o conocen o tienen algún menor de edad también en casa. Creo que son temas bastante importantes. La vez pasada hablamos de ciberacoso. El ciberacoso también es uno de los factores que influyen más en la inseguridad, ¿no? Para todas y todos, sin importar pues la edad. Y por ahí vimos algunas intersecciones y características que tienen esta violencia, pero hoy nos toca hablar de un tema bastante importante, que es el ciberbullying. Y bueno, para ello tenemos unas súper invitadas de lujo. Ellas son de Veracruz, ellas son las defensoras digitales de Veracruz. Y bueno, Defensoras Digitales es una organización que está en todo México, incluso hay compañeras en Argentina por ahí, ya después se enterarán más, pero es una organización que está aquí en México, que impulsa la ley Olimpia, pero que también dentro hay muchas activistas, muchas mujeres talentosas que pues siempre andan ahí, ahora sí que dando lata con estos temas digitales, ¿no? Porque al final de cuentas hay distintos tipos de violencia, actualmente hay bastantes. Y bueno, pues para ello las tenemos aquí, súper invitadas. Nos acompañan el día de hoy, además de mis compañeras locutoras Iliana Uribe y Xiomara Palacios. Bienvenidas y bienvenidas también a nuestras invitadas. Está con nosotras Pilar Vadillo Virués. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestra en Derechos Humanos y Juicio de Amparo. Es activista defensora de espacios digitales libres de violencia para mujeres y niñas, pertenece al Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales Veracruz. Y pues bueno, ambas organizaciones impulsan en conjunto las reformas sobre violencia digital, mejor conocidas como Ley Olimpia. Y pues ella tiene mucho interés también en contribuir a la producción académica y la práctica del derecho con perspectiva de género. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias por estar aquí. Y tenemos a Maggie también. Ella, su nombre completo es Magnolia, pero supongo que para las compas podríamos llamarte Maggie, Sí. si así nos los permites. Y bueno, Maggie es licenciada en Pedagogía y maestra en Política Pública y Gestión Educativa Estratégica. Y bueno, ella es activista feminista desde la colectividad en Marea Verde Jalapa y también en Defensoras Digitales de Veracruz. Y pues bueno, con estas invitadas de lujo les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio y también felicitarlas por abrir esto y poder compartir con todas y todos estos temas. Sí, pues muchas gracias y pues la idea es hacer match, ¿no? Para que pues juntas podamos difundir esto, porque pues hay muchas desinformación de repente, ¿no? Y bueno, pues hoy nos toca hablar de este tema bastante importante, que es el ciberbullying. El ciberbullying pues es considerada una de las violencias que se viven en los espacios digitales. Es una violencia que afecta sobre todo a la niñez, pero eso no quiere decir que también exista también, por ejemplo, en espacios laborales, por ejemplo. Y está muy relacionada con esa palabra que llamamos bullying, ¿no? Y que cuando yo creo que muchos de nuestras audiencias que nos están escuchando ahorita, si les decimos bullying, generalmente se van a imaginar quizá unos niños peleando en el patio de la escuela, ¿no? O cosas muy similares. Pues eso también sucede en la virtualidad. Ya comentábamos el episodio pasado en que pues muchas de las cosas que hacemos en la vida real pues se trasladan a la vida offline, ¿no? Incluyendo pues hacer las compras, estudiar, en la pandemia aprendimos mucho también de trabajo de home office y bueno, pues también así como existen estas actividades que hacemos normalmente, pues también existen otro tipo de actividades que nos pueden vulnerar en Internet y así como otros delitos, ¿no?
En sí, pues ciberbullying no está como considerado un delito donde exista en una ley, pero pues sabemos que es una conducta violenta y que tenemos que concientizar más a las personas sobre esto, ¿no? El ciberbullying está, pues sí, es un tipo de hostigamiento, sobre todo entre menores de edad, ¿no? Que es como lo más común. Y pues sucede a través de internet, a través de redes sociales, celulares, tabletas, computadoras, todos estos artefactos con los que convivimos siempre y que muchas veces dicen es que los niños no tienen, deberían tener acceso, ¿no? Más bien yo creo que en un sistema patriarcal, pues más bien no debería de haber estas conductas en internet, ¿no? Tendría que ser al revés. Pero bueno, sabemos que pues también hay una responsabilidad muy grande, sobre todo de los padres, de poder fomentar el uso responsable de las tecnologías. Y pues no sé si ustedes, seguramente ustedes quienes nos escuchan, han de estar pensando en muchos sucesos que pasan en la virtualidad. Por ejemplo, que a veces abrimos Facebook y vemos comentarios denigrantes, ¿no? Burlándose del físico de las personas, como esto que le llaman los discursos de odio, por ejemplo. Entonces, pues bueno, este programa va de eso, va para que reflexionemos un poco todas y todos de qué va y que también seamos más conscientes, ¿no? Si tenemos menores de edad o niñas, niños o personas que estén sufriendo este tipo de violencias, que podamos también informarlo, que podamos detectarlo y que pues sí, también hacer acciones para prevenirlo y pues para ello tenemos estas invitadas el día de hoy porque ellas también realizan bastantes actividades de prevención que ya nos irán contando. Y pues bueno, justo hablar de estas características, ¿no? En este caso que nos toca hablar el día de hoy, pues el ciberbullying, ¿no? Que es una de las violencias que son reiteradas, o sea, ya comentábamos también en otros episodios que algo que caracteriza a las redes sociales o perdón, a las violencias en Internet y redes sociales es que son de manera constante y reiterada, que siempre no es como que ves a una persona en la calle y ya te golpeó, ya te humilló, ya te amenazó o lo que sea y se retira, ¿no? En internet, pues es de manera reiterada y también muchas veces de manera anónima, ¿no? A veces las cuentas no tienen foto de perfil, tienen nombres falsos. Entonces esa es otra de las características, que no sabemos ni quién es, se hace de manera reiterada y en el anonimato también, y pues se utilizan distintos dispositivos, ¿no? Te puede llegar desde una computadora, desde un celular, en fin, desde distintos aparatos de tecnología. Y bueno, pues que al final de cuentas también alcanza a otras personas que a veces ni siquiera se conocen en la vida real, ¿no? Pero bueno, para eso vamos a hablar el día de hoy. Los dejamos con esta introducción para que se queden un poco picados y puedan regresar a ver de qué trata. Vamos a ir un corte, no sin antes recordarles que pueden seguir las redes de Violeta Radio, que los pueden encontrar en su página de internet como violetaradio.org, en Instagram también como Violeta Radio, en Twitter también como Violeta Radio-FM y también nos pueden escuchar en Spotify, que estamos como CIMAC Radio. Y bueno, en un momento volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, pues ya estamos de regreso en este programa donde estamos hablando sobre el ciberbullying. Agradecemos a Violeta Radio por el espacio para este tema muy importante y también reiterar nuestro agradecimiento a Pilar y Maggie por estar aquí acompañándonos y apoyándonos para obtener más información sobre la prevención, qué es, cómo se da todo este asunto del ciberbullying. Creo que sería importante empezar a matizar qué es el ciberbullying, ¿no? Y a quiénes o quiénes son las personas más afectadas por este tipo de violencia digital que estamos presentando. Sí, así es. Y bueno, Pilar, Maggie, ustedes que son las expertas, ¿qué nos podrían decir sobre las primeras características que ustedes consideran que son importantes para entender el ciberbullying? Ok, bueno, voy a empezar.
Muchas gracias por el espacio, chicas. Y bueno, miren, desde nuestra experiencia en Defensoras Digitales Veracruz, bueno, hemos observado lo siguiente. El ciberbullying lo hemos visto como, bueno, sabemos que es el acoso, es el acoso, hostigamiento relacionado a través de medios digitales, sean redes sociales, plataformas WhatsApp, Messenger de Facebook, o sea, entre apps y plataformas digitales. Es el acoso, hostigamiento, incluso denigrar a la persona a través de estos medios digitales. Lo que hemos observado con Pili hace poco que estábamos preparando un material justo para ir a una escuela primaria, para trabajar con niños de quinto y sexto grado por una situación precisamente de ciberbullying. Lo que observamos investigando y leyendo contenido con mi compañera Pili era de que el ciberbullying sí afecta también a los adolescentes, incluso a las personas adultas, pero prolifera más el problema en las infancias y sobre todo en las infancias que tienden entre lo que es la pubertad y llegando un poquito ya a la adolescencia. Estamos hablando de pubertad a partir de los 10 años, llegando a los 12 años. Es decir, estamos teniendo este problema mayormente en la educación básica, en la escuela primaria, ¿no? Y también analizamos el por qué está sucediendo más en las infancias. Bueno, hay un control desmedido de dispositivos electrónicos al alcance de las niñas y los niños. Y aparte de que hay un control desmedido, ¿por qué? Porque ya todo mundo tiene celular, todo mundo tiene tableta, tienen un control desmedido del uso del Internet. Si bien tienen su dispositivo, aparte de eso tienen Internet 24/7 en su casa. Pongan que ustedes en la escuela no, pero en su casa sí lo tienen. Y el no tener el no tener limitado el acceso a Internet, pues para que se hagan hábitos en otras cosas y no solo estar de cierta manera pasando muchas horas en su dispositivo o en su celular, pues tienden ellos a ser más vulnerables de ser víctimas o de cometer el acto de ser acosadores y hacer el ciberbullying a sus demás pares, ¿no? Eso es lo que hemos observado, que esta violencia se genera a través de redes sociales y a través de los dispositivos electrónicos, y el motivo principal es hostigar, lastimar, hacer sentir mal a otra persona. Puede que sea de su misma edad, por lo regular sucede en grupos de la comunidad en común, puede ser de un amiguito de su barrio, de su colonia, un niño o niña de su barrio, su colonia, de su comunidad o de su escuela, ¿no? Es lo que hemos observado a raíz de que hemos preparado este material para estas infancias. Y también decir que, bueno, si bien sí lo detectan, en este caso lo llegan a detectar los entes educativos, profesores, profesoras, maestros, directivos. Si bien sí se puede detectar porque se dan cuenta, hay ciertos cambios en los grupos, en las niñas y los niños, en el comportamiento. A la hora de actuar es a donde ahí se queda limitada la situación, de que algunos no actúan porque no saben cómo actuar, no saben a quién dirigirse o cómo controlar esta situación, porque también de cierta manera, pues es difícil, ¿no? En primera, pues visibilizar el problema, cómo lo vamos a visibilizar, cómo lo vamos a abordar y cómo lo vamos a atender. Entonces, si es una cuestión, bueno, hasta aquí me quedo en esa parte de qué es, si es una cuestión de atenderse, de acercarse a las personas que manejan los temas y de prevenir sobre todo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con de que se origine este control desmedido del Internet con los niños y de no hay límites, ¿no? Para el uso de los dispositivos electrónicos. También algo importante que complementando lo que ya dijeron en la introducción y lo que dice mi compañera Maggie, el por qué es tan grave este problema, entre ellos, que también ya lo mencionaron, es el anonimato y la no percepción inmediata de la gravedad. Porque entonces, como ocurren espacios que no están desgraciadamente cuidados por personas adultas, cuando pasa con estos niños y niñas que ocupan su celular
Y algo que también me llamó mucho la atención ahora que fuimos a dar la plática, porque era una plática con los niños, era esto que les compartíamos que desgraciadamente los papás no siempre tienen como la información al respecto de cómo cuidarse ni siquiera ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ejercer un cuidado real y efectivo hacia sus hijos e hijas? Y por ello es que estamos aprendiendo en el camino y en este es como un compartir con ellos, con los padres y madres de familia, sobre informarse para poder darle a los hijos una mayor protección también en espacios digitales. Yo les compartía que así como nos cuidamos en la calle y como nos cuidan nuestros papás en la calle de que no nos vayamos a atravesar cuando pasa un coche, como que alguien desconocido vaya a hablar con nosotros cuando estamos en el parque, esa misma protección la tengamos en los espacios digitales, en las plataformas en las que nos encontramos participando, en los videojuegos, que ahora las infancias pues son muy de estar en videojuegos y ahí tener una conexión con otros niños o niñas, que nos cuidemos de la misma forma, porque si dejamos ese espacio disponible para que cualquier persona se acerque a nosotros, pues claramente podemos tener pues problemas, ¿no? Podemos llegar a experimentar problemas y claramente el ciberbullying, el ciberacoso escolar en este caso. Y otra es que desgraciadamente también, pues este acoso se puede mantener las 24 horas, ¿no? No es lo mismo del bullying que se experimenta en el salón de clases o en el receso, pero pues sales de la escuela y entonces ya estás en tu casa y puedes tener un espacio más tranquilo y seguro. Pero si estamos hablando de ciberbullying, entonces estamos hablando de un acoso que se está manifestando y se puede manifestar las 24 horas del día. Entonces, por ello, la importancia de hablar del tema, de informarnos como padres, madres de familia, como personas que trabajamos con el tema para compartirlo y también claramente con las infancias para que puedan tener las herramientas para cuidarse. Wow, pues es todo un tema. De hecho, pues mencionan cosas bastante importantes. Pues justo eso, ¿no? De que puede venir de cualquier persona, pero pues también son personas que se ven en la escuela, ¿no? Son compañeritos que seguramente ya han recibido burlas o algún tipo pues sí, tal vez discriminación o de insulto ahora sí que en la escuela, en un lugar físico que vienen y que eso se traspasa, ¿no? Como muchas de las cosas, ¿no? Se traspasa a la vida, en la vida virtual, ¿no? Sí, sí, claro, mira, con respecto a lo que dice nuestra compañera Pilar, que es muy importante, ¿no? La supervisión que deben de tener los padres con nuestros menores, ¿no? Radica de ahí para solucionar cualquier tipo de problema que se vaya generando durante esta situación de riesgo, ¿no? En la que todos nuestros menores pueden llegar a vivir y cómo podemos eh, aprender como adultos a identificar esos pocos robos que están en los espacios digitales, ¿no? La importancia de todo lo que nos comentan nuestras compañeras Pilar y Manuela es fundamental para que nosotros podamos identificar, ¿no? Cualquier situación y podamos de alguna manera darle seguridad a nuestros menores, que es acá súper importante, ¿no? Sí, así es, justo porque pues sabemos que en nuestra Constitución está el interés superior de la niñez, ¿no? Estipulado. Entonces, creo que eso es como un llamado para que podamos hacer algo y proteger a las niñas, niños y adolescentes en los espacios digitales. Y pues justamente, ¿no? Continuando pues también con este análisis de que pues lo que mencionaba también Maggie, me parece que justo, ¿no? Mucha de esta violencia se debe a que los niños tienen total libertad en Internet. Se supone que, no sé si la ONU, creo que sí es la ONU quien menciona que las niñas y niños no deben de tener como cuentas personales de redes sociales, o sea, con su nombre de ellos, hasta los 12 años, ¿no? Y pues sin embargo estamos viendo a niños que tienen cuentas en estas redes y por otro lado esto que comentaban de la libertad que tienen en Internet, ¿no? Que justamente esto es parte, ¿no? Los niños pueden crearse cuentas y aparte de que pues muchos de los padres actualmente existe el control parental o aplicaciones de control parental o bien existen también algunas medidas que igual podemos hacerlo sin aplicación, pero que tienen la opción, ¿no? Algunas aplicaciones como Facebook o incluso YouTube tienen estas opciones de poder restringir los contenidos, ya sea que sean sexuales, ya sea que sean violentos
o incluso si alguien te insulta en redes sociales, que los niños se pueda restringir eso. Pero al final de cuentas es información que si bien no la conocen los padres, quienes sí la conocen a veces como que no le toman tanta importancia. No sé si ustedes nos pueden platicar un poco de eso, de cómo es que ven los padres esto, ¿no? Justo abogando a lo que mencionaban de que pues existe mucho la libertad, pero ¿a qué creen que se deba esto, no? De que, ay, le voy a soltar mi celular a mi hijo, a mi hija, y ya, ¿no? Mientras hago de comer para que no me esté ahí molestando o hacer otras actividades. Bueno, eso también es un punto muy importante. Los padres no se están relacionando mucho con la supervisión o con la supervisión y con verificar el contenido que consumen sus hijos a través del Internet. Efectivamente, hay muchos padres que la mayoría trabajan, madre, padre, la mayoría trabajan y bueno, luego a veces la jornada laboral les impide de cierta manera estar en la mayor parte del tiempo con los hijos, hasta en la noche o los fines de semana. Pero bueno, yo creo que ese no debe de ser pretexto, creo que independientemente de las actividades laborales de los padres, siempre debe de haber un espacio, aunque sea en la noche, los fines de semana, que sea tiempo de calidad de pasar con los hijos y las hijas. Y ese tiempo de calidad, tocar este tema importante. Así como les enseñamos a las infancias a que tu cuerpo no se toca, también hay que enseñarle a las infancias a, ok, tu celular es algo privado, tu tablet es algo privado, es algo tuyo, no se comparte. No debes de hablar con personas extrañas que no conozcas. Así también en la virtualidad, no debes de hablar con personas extrañas que no conozcan. Los padres tienen que tener sí o sí, si el chico es menor de 12 años, control parental de los dispositivos activado y contraseñas de las redes sociales. ¿Por qué? Porque él así, cuando tenga sus espacios y sus tiempos, hay que llegar a acuerdos con los niños, ¿no? Ok, mira, yo te doy tu dispositivo, ¿quieres una tableta? Ok, vemos, negociamos, te la compro, te la doy o te doy un celular, porque ahora también es por necesidad, ¿no? Que luego tienen que tener cierto contacto con la niña o el niño y está bien, no está mal, pero usarlo responsablemente. Llegar a acuerdos y esos acuerdos son, yo tengo contraseña, te tengo con PIN parental y yo reviso el teléfono, yo reviso con quién platicas, a quién agregas. ¿Por qué? Porque pues tú eres un niño, tú estás bajo mi cuidado. Entonces, hacerle ver al niño que esto es parte del cuidado que tiene que tener la persona que está a cargo de él, que sea su mamá, su papá, su tutor, y el niño lo tiene que entender así, no como una invasión a su privacidad, sino como un cuidado. Ok, vamos a tener cuidado. ¿Por qué? Porque hablarles también del peligro que hay en Internet es prevenir que puedan ser víctimas de algún delito o víctimas de ciberbullying, ¿no? A ver, no se agrega a nadie que no conozcas, el contenido que ellos piensen revisar, pues si tienen el PIN parental les llega primero a los padres, pero si no lo tienen activado, pues imagínate, Internet es masivo, es mundial, un día el niño puede estar, por ejemplo, en los videojuegos que mencionaba Pilar, que ahorita también son el boom entre las infancias, y el Minecraft y todo eso, imagínate, están interactuando con gente a lo mejor que no es de su edad, es una persona adulta, puede ser un depredador, no sabemos. Entonces, los niños sí o sí tienen que estar supervisados, las niñas y los niños, por los adultos que estén a cargo de su cuidado. Y en escuela, los docentes son los que tienen que tomar la batuta en este caso. Nosotros, las experiencias que tenemos platicando con el sector educativo, con los que hemos tenido interacción, nos decían algunas maestras, por ejemplo, bueno, en esta escuela fuimos a una telesecundaria también con Pili hace poco, y nos decía la directora, en esta telesecundaria no está permitido el uso de dispositivos electrónicos, de ningún tipo, ni celular, ni tableta. El niño sale y el niño ya afuera, ya en su casa, puede usar su teléfono celular. Aquí en la escuela nadie trae teléfono celular y se me hace una medida excelente. ¿Por qué? Porque pues los niños no se desconcentran, los niños están en lo que están, conviven, socializan, juegan, interactúan. En María, ahora que fuimos, igual, algunos tenían su celular, algunos no, pero con reglas, con ciertos horarios, respetando los acuerdos de qué hora lo puedes usar y qué hora no, porque es horario escolar.
Y bueno, yo creo que teniendo en cuenta esta integración de padres, madres, sector educativo, sí se puede hacer un buen manejo y una muy buena prevención. Y también el acompañamiento también del núcleo cercano de las infancias, ¿no? Concientizar, hablar del tema, el por qué debemos prevenir, por qué debemos de cuidar, por qué no debemos de tener un uso desmedido del Internet, porque pues existen riesgos, ¿no? Así como las infancias están vulnerables en la vida real, también en Internet. Lo decía mi compañera Pilar hace rato, ¿no? Lo virtual es real. O sea, así como también tenemos un comportamiento y cuidado, valores, actitudes responsables en la vida diaria, también lo tenemos que tener en nuestra vida online. Sí, justamente como mencionaba mi compañera Maggie, pues es una cadena, ¿no? De participantes, tanto las infancias, los padres, los docentes, y que todos tenemos que tomar un papel activo para poder trabajar en contra y prevenir el bullying, el ciberbullying, el bullying claramente, pero el ciberbullying también, que es una de las cosas que se están dando ahora con el uso de las tecnologías. Y pues es muy práctico pensar, por ejemplo, como padres y madres, cuánto tiempo pasamos en el celular. Y como decía Maggie, pues desgraciadamente por el trabajo, la jornada laboral que tienen los padres, se queda bajo el cuidado de alguien más. El niño tiene el acceso a dispositivos móviles porque justamente tiene que comunicarse con los padres en algún momento. Entonces, calcular el tiempo que están pasando nuestros hijos, nuestras hijas en estos espacios digitales. Y también pues dar el ejemplo como padres y madres, porque como también mencionaban hace ratito, de repente mejor no hacemos caso, y si nosotros como padres y como madres no estamos cuidando nuestra seguridad en Internet, pues cómo vamos a saber en primera y cómo vamos a exigir en segunda que nuestras infancias lo hagan. Y yo creo que hablando con ellas, con ellos, vamos a poder entender justamente cómo podernos cuidar, porque claramente hay una edad en la que pues tampoco quieren que les revises el celular, pero si desde la infancia empezamos a hablar de estos temas, dejarlos de ver incluso como tabú, pensando que nunca les puede pasar algo, porque mejor no se lo menciono, porque no vaya a ser que se le vaya a cruzar por la cabeza algo que mi hijo o mi hija no piensa. No, hablarlo, decirlo, puede hacer esto, puede incluso salvar una vida, porque desgraciadamente pues han habido casos en los que el ciberbullying avanza y el niño o la niña no tiene una persona de confianza a quien es contárselo. Y entonces, pues claramente empieza a manifestar situaciones emocionales, como sentirse avergonzado, sentirse culpable, aislarse, y puede desencadenar a algo muy trágico como quitarse la vida, ¿no? O que empiece a dañarse físicamente. Evitemos eso, es mejor hablarlo, y como padres pues, y madres informarnos cómo nosotros, adultos, podemos cuidarnos, que hay una serie de herramientas que tal vez más adelante las podemos mencionar, para que nos cuidemos como adultos, y que eso se lo podemos transmitir a nuestros hijos para que crezcan con cuidados también en la virtualidad que son necesarios, porque van a seguir desarrollándose y la tecnología va a seguir avanzando y van a tener que enfrentarse a un mundo completamente virtual en muchas ocasiones, laboralmente, profesionalmente. Y entonces, pues eso, lo que sí les enseñaron de pequeños y pequeñas, les va a servir muchísimo para poder, pues, adaptarnos a todo esto que se nos viene. Y bueno, pues para seguir continuando la plática vamos a tener que ir a un corte, pero ahorita regresamos para conocer un poco más sobre qué podemos hacer para poder prevenir esto. No sin antes recordarles pues que sigan a Violeta Radio para poder escuchar esta y otras propuestas radiofónicas, y también en Spotify, ¿no? Como CIMAC Radio, igual también en SoundCloud como CIMAC Radio, la página de violetaradio.org o el Instagram, ¿no? Que es violetaradio-101.fm. Y bueno, pues también pueden visitar nuestra página de nuestra organización, que es la Red Mexicana de Prevención a la Violencia, e incluso también la página del Frente Nacional para la Sororidad, ¿no? En un momento volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71, y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio,
periodismo con perspectiva de género. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el 106.1 FM, Radio Violeta, con su programa La Nube Violeta. Agradecemos el espacio y de nuevo agradecemos a nuestras invitadas, Pilar, Maggie, por estar aquí. Ellas son defensoras digitales de Veracruz y estamos muy contentas y emocionadas por todo lo que nos han compartido respecto al ciberbullying. Bueno, antes de ir a la pausa, hablábamos de que lo virtual es real, ¿no? Nuestras compañeras nos mencionaban esto y a mí me parece muy importante matizar este punto porque al mencionar que lo virtual es real, pues también en la virtualidad se van a reproducir y a perpetuar estas prácticas patriarcales que vivimos en la cotidianidad, ¿no? Las personas que sufren de ciberbullying, sean niños, niñas, adolescentes, incluso las personas mayores, normalmente tienen un desequilibrio o están en situaciones desiguales. Puede ser por cuestiones de género, por cuestiones de clase, de raza, incluso de capacidad, de cualquier tipo, y por eso son más propensas al ciberbullying, ¿no? Me parece que es preciso mencionar que el feminismo aquí tiene una tarea o un área de oportunidad grande porque, claro, al pedir esta igualdad, también deberíamos o debe pedirse en cuanto a los sistemas digitales y en las legislaciones, ¿no? Que bien comentábamos al inicio del programa. No se tiene una legislación que ofrezca justicia ni punitiva ni restaurativa frente al ciberbullying. Entonces, creemos que es importante que desde el feminismo podamos empezar a abrir paradigmas que puedan ayudarnos a nuevamente reconstruir el tejido social a través de la prevención, de la empatía también, ¿no? De la intervención psicosocial en las escuelas, en los entornos donde las y los niños y adolescentes se desarrollan, que pues nuestras compañeras Pilar y Maggie mencionaban, son la población que más ha sido vulnerada por este delito. Así es. Muy acertado el comentario, compañera. Y si bien nosotros como mujeres feministas, trabajando desde nuestros espacios para erradicar las violencias que sufrimos las mujeres, con mi compañera Pili haciendo investigación respecto al ciberbullying, nos encontramos precisamente que la población más afectada del ciberbullying, si bien se da entre infancias, son las niñas. Son las niñas, y hacíamos un análisis, híjole, y se nos apachurraba muchísimo el corazón porque Pili dijo una frase que me entristeció mucho, pero es la verdad. Dijo, es que no nos dejan ni ser niñas, o sea, o sea, ni siquiera nos deja esta violencia patriarcal poder ser niñas, porque el ciberbullying también afecta en su mayoría a niñas. ¿Y saben por qué? Porque en el ciberbullying empiezan a atacar su cuerpo, empiezan a atacar su físico, empiezan a atacar el hecho de ser una niña vulnerable, el hecho de que se les empiece a notar, por ejemplo, el desarrollo, no sé. En las estadísticas que leíamos era porque las niñas eran las principales víctimas, dado que empezaban a mofarse de sus cuerpos, ¿no? Entonces es sumamente grave esto porque nos enseña que la violencia patriarcal está en todos lados, incluso en los espacios de virtualidad, ¿no? Nos decía nuestra compañera Olimpia Coralmelo que de ella es la frase de lo virtual es real, cuando impulsaba este conjunto de reformas de la ley Olimpia, y que obviamente fue un esfuerzo en colectividad, con sociedad civil, con entes del gobierno, con feministas. Nos decía eso, ¿no? Las mujeres somos las más vulnerables en los sistemas, en la violencia digital. Si bien también atañe a los hombres, también atañe a los niños, las estadísticas nos marcan que las mujeres, las niñas y las jóvenes y las adolescentes somos las más afectadas, y esto es a causa de esta violencia patriarcal, esto es a causa de que no estamos hablando en nuestros hogares de que debemos respetar a todas las mujeres por igual, que de los cuerpos ajenos no se habla, ¿no? Sobre todo, no sé, decía mi compañera, a veces lo ven hasta como tabú. Le hablan a los niños de todo, menos de
no se habla de los cuerpos ajenos, no debes de molestar a tus compañeros, porque no les hacen ver a los niños que esto puede ser una violencia que les puede marcar de por vida. Una anécdota, fuimos ahora, los niños conocen muchísimo de este negocio de las estafas por internet, no, digo, por teléfono. Nos daba risa con mi compañera Pilar porque decían, no, es que si te hablan y te piden tus datos bancarios, no los debes de dar porque luego te hablan del penal y quieren, y si te dicen que conocen a tu familiar y que tienen a tu mamá secuestrada, no, diles que no porque es mentira. O sea, saben estas cosas que tú dices, wow, sus padres y madres les hablan de estas cosas, pero no les hablan de ciberbullying. O sea, no les hablan de lastimar, de la rayita que hay entre hacer un comentario mal asertivo puede hacer sentir mal a tu compañera. O sea, no estamos hablando de esto porque a lo mejor lo minimizan, ¿no? Ven, les enseñan otras cosas y no, debemos enseñar en este caso los problemas que pueden haber haciendo mal uso de las redes sociales o de tu WhatsApp simplemente, ¿no? Les decíamos, y como consejo siempre les decimos a las infancias, si tú con un comentario que hagas en las redes sociales, en el WhatsApp, léelo bien, léelo 2 veces. Si vas a hacer sentir mal a esa persona que se lo vas a enviar, no lo envíes. ¿Por qué? Porque las palabras duelen, las palabras lastiman, las palabras se quedan aquí. Y siempre les decía, también hay que cuidarnos, sí es cierto, hay que cuidarnos en la vida real, pero también en internet, porque esto deja secuelas, la violencia digital deja secuelas. Ya lo dijo mi compañera Pilar, más adelante ojalá ella nos pueda decir, pero la violencia digital deja huellas, deja marcas. Es como, nos decía Olimpia, ¿no? Cuando nos mostraba los casos de la violación a la intimidad de las personas. Es como si te pegaran, es como si te pegaran cuando te vulneran en internet, es como si te pegaran 1000 veces, pero el golpe no se ve porque no te lo dan, pero se siente, ¿no? Las reacciones que tienes después de sufrir esa violencia te dejan huellas, marcas psicológicas, físicas, ¿no? Y es algo que es difícil de superar si no se tiene un acompañamiento adecuado. Lo dijo mi compañera Pili, puede haber repercusiones muy graves, como la gente que no lo puede superar o la gente que no tiene la atención. Hay infancias que se han desvivido por este tema. Entonces, sí es muy primordial seguirlo abordando, seguir hablándolo y bueno, llegar a los espacios como estos, a tocar el tema, a las escuelas, que tengan apertura también los padres de quererse informar. Sí, pues eso es muy importante. Ante todo, pues siempre como medidas de prevención, creo que en estos ámbitos los padres son fundamentales, los docentes y también la sociedad civil, ¿no? Como ustedes, que son quienes ahora sí que están en territorio, en campo, están en las escuelas, están platicando, están difundiendo. Creo que todas esas medidas son muy valiosas y por eso agradecemos también que estén el día de hoy. Y justo, ¿no? Para poder evitar, como bien lo decía Pilar, ¿no? La pérdida de hasta una vida, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las noticias de que hubo, de hecho hace poco, de hecho, no sé, fue hace muy poco que escuché que otro niño se había suicidado, ¿no? Entonces, pues es muy importante eso, lo que mi compañera Eliana también decía, verlo desde una perspectiva de género, ¿no? Sobre todo feminista, ¿no? El feminismo está aquí para justo buscar justicia, libertad, son los principios como básicos, ¿no? De protección de los derechos humanos desde el feminismo. Y por ello también quería preguntarles, pues sí, justo todo esto como desde su mirada feminista, ahora sí que su mirada violeta, pues ¿qué otro papel tendría el feminismo también para prevenir este tipo de conductas, ¿no? De hecho, también hace poco me enteré de que había una colectiva como de hackers, pero feministas, ¿no? Que en sí no eran hackers, sino que más bien se dedicaban a prevenir, a combatir la violencia ya cuando ya pasó, ¿no? Cuando ya te pasó esto, pues ellas entran ahí, ¿no? Como para bajar los contenidos, etcétera. Pero ¿qué otras cosas? Porque las mujeres estamos haciendo muchísimas cosas en este país, en este entorno digital, y pues sí nos gustaría pues también, ¿no? También trabajar, conocer también, pues también el trabajo que ustedes hacen como organización, como integrantes de Defensoras Digitales, y qué otras medidas de prevención, ¿no? Son las que ustedes consideran pertinentes. Pues bueno, dentro de todos los espacios es muy importante saber y hablar desde la perspectiva de género. Sé que mi compañera Maggie como pedagoga, yo como estudiante en un momento de mi vida y ahora como
pues ahora al escribir desde la academia y demás y desde mi labor activista, creo que obviamente es importante hablar en todas las instituciones sobre perspectiva de género, ¿no? Bien sabemos, una pregunta normal que de repente que tenemos es como, ¿a cuántas mujeres nos enseñaron o nos hicieron leer en la licenciatura, ¿no? Entonces, desde ahí va viendo uno los sesgos que vas teniendo a lo largo de tu vida académica. Y en este momento, también como decía Maggie, pues desgraciadamente en ningún momento de nuestra vida las mujeres podemos tener espacios seguros y para habitar tranquilas. Hay una encuesta que hizo el INEGI que habla sobre ciberacoso en general, no solamente en las infancias, enfocándose a personas de 12 años en adelante, y decía que las usuarias, bueno, las personas usuarias de Internet, esta fue una encuesta que se hizo en el 2022, hay 105.8 millones de personas que tienen disponibilidad a las tecnologías, que son usuarias de Internet, 105.8 millones de personas. Eh, Ahorita actualmente son más de 20 millones de esas que son menores de 18 años, entonces estamos hablando de una población grande de personas que justamente no deberían de tener el acceso libre a todas las plataformas, a todas las páginas de Internet, pero que lo tienen, ¿no? Están pasando, aquí yo tengo como un registro de las horas que pasan en Internet o que pasamos en Internet. Los estados que más pasan son Sonora, con un poco más de 7 horas al día, Sinaloa y Baja California Sur con 6.8 y 6.7, Chiapas y Guerrero con 4.5 y Tlaxcala con 4.6 horas diarias al Internet. Y es muy curioso porque Tlaxcala está entre los estados que mayormente sufren ciberacoso, con un 30.4%. O sea, a pesar de ser el estado con menos horas en Internet, es el estado que más ciberacoso experimentan las personas usuarias. Y desgraciadamente, pues las mujeres son las que están siendo, como decía Maggie, las más vulneradas, y en el rango de edad que están siendo vulneradas, mayoritariamente son de los 20 a 29 años, siguiendo con de 12 a 19, es como el rango de edad en donde las mujeres están siendo mayormente vulneradas. Y bueno, también desgraciadamente estas personas, estas mujeres que están siendo ciberacosadas, están recibiendo insinuaciones o propuestas sexuales y también recibiendo contenido sexual, pues no pedido, no solicitado. Esto hablando de un ciberacoso mucho más general, no solamente enfocándonos en las infancias, y mayoritariamente se está viendo por WhatsApp y le sigue Facebook. Entonces todas las personas vamos a llegar a esta otra parte donde también vamos a poder recibir ciberacoso de manera general, no ya solamente hablando de ciberbullying. Entonces, por ello es muy importante, repitiendo lo que ya hemos mencionado, que tengamos un cuidado desde las infancias para podernos habitar el Internet de una manera más segura. Y pues en las prevenciones, ya mi compañera Maggie podrá dar algunas más. Está lo que ya platicamos, el control parental, que es esta manera de monitorear la navegación de nuestros hijos, nuestras hijas en Internet, y esto va a permitir restringir contenidos, bloquear páginas e incluso poner límites de tiempo, o sea, que cierto tiempo lo puedan pasar en cierta aplicación. Y algo muy importante es que los padres y las madres conozcamos las plataformas que habitan nuestros hijos, que habitamos nosotros, porque hay ciertas opciones que te dan estas plataformas. Una de las que más me encantan es la autenticación en 2 pasos de WhatsApp, por ejemplo, que para las personas distraídas te pide una contraseña, pero cada cierto tiempo te la está solicitando la plataforma para que no se te olvide, y si tienes algún ciberataque, vaya que te vayan a querer robar la información, te llega un correo y te pide esa contraseña que pusiste, pero la recuerdas porque WhatsApp te está, a lo largo de los días, te va pidiendo la contraseña, aunque no pase nada, te la pide la aplicación para que puedas seguir WhatsAppeando, como diríamos. Esa es una. Y otra, que en cualquier plataforma hay una manera de bloquear comentarios que puedan ser, que nosotros podamos identificar como hirientes o como agresivos. Incluso puedes hacer una lista, o sea, ahí en la misma plataforma, de palabras. Entonces, esos automáticamente te los bloquea la plataforma. Digo, son pequeños tips que podemos tener y como padres y madres podemos tener hacia nuestros hijos e hijas para que, pues, no sé, pueda yo poner, si en la lista, no sé,
sexo, pornografía, que si les aparece a alguien o si les alguien llega a hacer ese comentario, automáticamente se bloquee. Entonces podemos nosotros y nosotras agarrarnos de esas herramientas y poder cuidar a nuestras infancias, porque obviamente es un espacio abierto, el Internet es y los espacios digitales son una extensión de nuestra vida, ¿no? No es algo aparte, es un espacio abierto donde pasamos muchas horas al día y por ello es importante protegernos y proteger obviamente a los más vulnerables que siguen siendo las infancias. Sí, así es. Pues les agradecemos mucho que nos den todos estos tips, todas estas, pues medidas, ¿no? Al final de cuentas, como padres, como adultos, pues también somos ejemplo de las nuevas generaciones, ¿no? Y por eso es importante que pues en casa también podamos investigar qué otras opciones hay, ¿no? Si por ejemplo yo, que ahorita en estos momentos tengo mi celular, incluso hay ahí se van a configuración, ahí van a encontrar un logo de corazoncito que dice bienestar. Estoy hablando de teléfonos Android. Y bueno, ahí inmediatamente les va a arrojar cuántas horas están pasando en las distintas aplicaciones, ¿no? Y es muy importante estos datos que dice Pilar, ¿no? Que son 8 horas, 6 horas, o sea, eso es bastante, casi una jornada laboral. Y es importante que esa cantidad de horas pues también son parte de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces pues es importante tener en cuenta todas estas medidas. Vamos a regresar ahondando más en estos temas de prevención, pero también para que nos platiquen un poquito de qué es lo que hacen ustedes. Defensoras Digitales es una organización bastante grande, están en varios estados, pero en los estados nos entusiasma mucho saber qué es lo que hacen, porque mucho a veces pues sabemos que todo se concentra en la Ciudad de México y conocer cosas que se están haciendo en Baja California, en Oaxaca, en Campeche, en Veracruz, pues nos da como más esperanza. De hecho, es muy motivante pues saber de todo el trabajo que ustedes hacen allá y Y bueno, pues vamos a un corte, no sin antes recordarles nuevamente que pueden visitar el Facebook de Violeta Radio para poder encontrar también más información, el Twitter Violeta Radio-FM y pues la página de internet, ¿no? De violetaradio.org, así como pues las páginas de redes sociales del Frente Nacional para la Sororidad, de Defensoras Digitales y de la Red Mexicana de Prevención a la Violencia. En un momento volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que la Red Mexicana de Prevención a la Violencia propuso una iniciativa legislativa sobre educación digital? Esta propuesta consiste en reformar diversos artículos de la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de garantizar 4 puntos prioritarios. Garantizar el derecho de acceso universal a Internet para todas las niñas, niños y adolescentes. Fomentar la alfabetización e inclusión digital de todas y todos los estudiantes de cualquier tipo, nivel o modalidad educativa. Prevenir la violencia digital y fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías. Proteger la privacidad y el derecho a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes. Visita el sitio web Red Mexicana de Prevención a la Violencia.org para mayor información. Todas y todos podemos construir espacios digitales seguros. Bien, pues ya estamos de vuelta. Les agradecemos a todas y todos nuestros radioescuchas que nos han acompañado en este programa hablando de ciberbullying, un tema muy oportuno, muy importante y sobre el que hemos estado charlando con nuestras compañeras defensoras digitales de Veracruz, a quienes nuevamente les agradecemos todo lo que nos han compartido y bueno, les dejamos también abiertos los micrófonos porque nos estaban compartiendo medidas de prevención ante el ciberbullying y el ciberacoso en general y claro que queremos continuar escuchándolas y saber más al respecto. Pilar, Maggie, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que hacemos nosotras desde Defensores Digitales, yo creo que ya lo mencionó mi compañera Pili, pero lo volvemos a repetir. Las Defensoras Digitales son colectivas que están a lo largo del territorio nacional y emanamos del Frente Nacional para la Sororidad.
a cargo. En este caso, todos estos trabajos están en colaboración con el Frente Nacional para la Sororidad, junto con la licenciada Olimpia Coral Melo, que fue la impulsora de la Ley Olimpia. De ahí emanamos, en este caso, todas las colectividades de defensoras digitales y estamos dispersas en territorio nacional precisamente pues para atender, acompañar, acuerpar, difundir y prevenir lo que es la violencia digital. Nosotros desde nuestros espacios, en territorio veracruzano, pues estamos colaborando en colaboración con el Frente precisamente para prevenir, visibilizar y acompañar a todas las víctimas de este delito. Entre todas las cosas que hacemos, pues ahora sí que sin querer, queriendo, llegamos a lo que fue la capacitación en otros espacios que no pensábamos, porque pues nosotros, si bien nosotras tenemos presencia pues en la comunidad de mujeres, ¿no? Nunca habíamos tenido la experiencia o habíamos pensado de lleno, de primera mano, trabajar con las infancias. Pero bueno, desde los trabajos que hemos hecho y de la visibilidad que hemos tenido, nos han llamado para trabajar con las infancias. Entonces, pues fue muy bonito estar trabajando con las infancias, este tema que es primordial, porque también es como que es la raíz, estamos atacando de raíz un problema severo que puede ser el desarrollo de que alguien cometa esta violencia. Si empezamos a hablar desde la infancia o desde los espacios educativos en la prevención y hablar de qué es la violencia digital, hablar los daños, cómo puede repercutir. Y bueno, que de ahí también emana esta práctica, ¿no? Que es el ciberbullying y es, bueno, a grandes rasgos un poquito de lo que hacemos. Ahorita mi compañera Pilar, me gustaría que retroalimentara más esta parte porque pues ella es abogada. Y bueno, desde el área también de defensoras damos lo que es el acompañamiento y el asesoramiento jurídico a las víctimas. Pero bueno, le cedo la palabra a mi compañera Pili ya en ese tema porque pues ella es nuestra abogada aquí en Defensoras Digitales, nuestra superabogada. Entonces, para que ella dé la continuación de qué es lo que más hacemos aquí en Defensoras Digitales. Gracias, hermana. Pues justamente estamos trabajando estos temas, como bien menciona. Nosotros nos hemos capacitado y sé que ustedes también, a quienes nos cede el espacio el día de hoy, porque pues ya saben que llevamos una jornada nacional para prevenir este tema de ciberacoso escolar y empezar a tocar el tema de violencia digital a infancias y adolescencias. Entonces, bueno, después de esta capacitación y después de compartirlo, porque fue una jornada que se dio en colaboración con UNESCO, fue así que pues ahora podemos tener el contacto con otras escuelas, con otras instituciones y pues también abrir nuestra agenda, vaya, para quienes nos están escuchando, si tienen alguna duda al respecto, si tienen alguna institución, vaya, alguna escuela que desee saber sobre este tema, que desee informarse, que desee hablar sobre la prevención, pues nos puede buscar, podemos establecer un contacto, coordinarnos para poder llevar esto a otros espacios. Y sí, dentro de toda esta capacitación, pues nosotros estamos hablando de las diferentes contenciones que debemos de tener cuando recibimos alguna víctima de violencia digital, en este caso. Y bueno, está la psicoemocional, que es la de primer contacto, que claramente hay que establecer y decir y recordar que la víctima no es la culpable, que tiene un entorno seguro, que con nosotras, en este caso, que muchas veces a través de nuestras páginas de Facebook, que es donde regularmente más estamos conectadas, desde diferentes estados, vaya con defensoras digitales o por el correo, nos llegan casos. Es el primer contacto que se tiene y después poderle brindar este acompañamiento social y por otro lado la contención jurídica, poderlo orientar sobre cómo puede acceder a la justicia, cómo puede hacer la denuncia, que desgraciadamente tenemos pues instituciones que no muchas veces están abiertas a poder
tratar a una víctima como tal para poder cuidarle, para poder ofrecerle un espacio también ahí seguro y pues desgraciadamente muchas veces se revictimiza, ¿no? Entonces como que tratamos de dar este acompañamiento integral para que pueda tener las herramientas, para que pueda tener, aunque no deberíamos hacerlo así, porque no deberíamos decirle a la víctima que tiene que tener eh, vaya, que tiene que tener como esta idea que tal vez le vayan a revictimizar y que entonces tiene que cuidarse emocionalmente y también, o sea, eso no deberíamos hacerlo, pero bueno, lo estamos haciendo porque sabemos la realidad de nuestras instituciones en México, entonces, pues estamos brindando este acompañamiento para que la víctima se pueda sentir segura y acompañada en todo momento. Así que bueno, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Defensoras Digitales Veracruz. Vamos a seguir y continuar subiendo información de lo que estamos haciendo. Estamos subiendo las actividades que estamos llevando a cabo y en correo nos pueden encontrar o nos pueden mandar un correo a defensorasdigitalesveracruz@gmail.com. Bueno, pues esta información es bastante valiosa. Ahí tienen, pues, si ustedes nos están escuchando en Veracruz, pues ahí pueden contactar a nuestras compañeras, a Maggie y a Pili, para que puedan, pues, de alguna manera tener este acompañamiento que es súper, súper valioso. Sabemos, como bien lo menciona Pili, que muchas de las instancias a veces, pues, sabemos cómo trabaja el sistema de justicia, pero pues ellas hacen este tipo de acompañamientos, lo cual agradecemos bastante. Y pues también, ¿no? Que dejar este mensaje a través de este programa de que seamos más conscientes, de que seamos, pues, no es tan difícil. Mucha gente pensaría que prevenir la violencia digital tienes que ser hacker, tienes que ser programador, tienes que ser algo relacionado, pero yo creo que desde nuestros dispositivos digitales, hablando con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestra red de confianza, se pueden hacer bastantes cosas. Y bueno, pues aquí les cedo la palabra a mis compañeras locutoras, también si quieren agregar algo, para poder agradecer y concluir también este tema que está bastante interesante. No me queda más que agradecerles a Pilar, Nolia, por su maravillosa información. La verdad que muchas veces desconocemos mucho de estos temas y el desconocimiento hace que no podamos pues incentivar a las infancias. De alguna manera considero que la comunicación es la clave para poder nosotros prevenir cualquier tipo de violencia digital entre padres e infancias. Esta comunicación nunca se debe perder y entender que toda comentario, toda situación que nosotros externemos por vías digitales tiene una consecuencia positiva o negativa y que la palabra tiene poder, ¿no? Eso es muy importante y muchas gracias. Les agradezco mucho la información. Estoy muy agradecida y muy contenta por su participación en el día de hoy. Gracias a No, ustedes gracias. por invitarnos. Gracias a ustedes por el espacio, chicas. Gracias. Bueno, pues yo me sumo a los agradecimientos, felicitaciones, Maggie, Pilar y también al espacio de CIMAC Radio, que nos permite hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Eh, a las compañeras veracruzanas, la verdad es que hacen una gran labor, estamos muy agradecidas por todos la información, los puntos, estadísticas que nos han compartido, porque este es un tema que nos atraviesa, ¿no? Nos atraviesa a todas, a todos como sociedad, porque nos demuestra una vez más lo vulnerables y lo vulneradas que somos las mujeres, las infancias, adolescentes, y que esa violencia no nada más se manifiesta en el ámbito físico, ¿no? Sino también en las redes digitales. Entonces, habrá que actuar, habrá que concientizarnos, ser más empáticas, empáticos y bueno, recordarle a nuestros radioescuchas que si están atravesando por una situación de ciberbullying, pueden acercarse a defensoras digitales o también a la Red Mexicana de Prevención a la Violencia para poder brindarles algunas guías, algunas medidas de prevención, de contención y decirle a alguien si está sufriendo este tipo de abuso que no está sola, no está solo, ¿no? Es muy importante contener una red de apoyo y bueno, pues para eso estamos aquí. Muchas gracias, de verdad.
Gracias por estar aquí también y pues bueno, ya lo dijo mi compañera Iliana, nos pueden contactar, incluso defensoras digitales también están por ahí en Michoacán, en Baja California, en Oaxaca, en Campeche, es más, creo que en todos los estados. Entonces, pues ahora sí que si nos están escuchando en otros estados, pueden acercarse a su defensora de confianza, y pues bueno, ahí les podemos apoyar. Y pues también en la red mexicana, también si están en Veracruz, decirles que pues ellas se unieron, como lo mencionaba Pilar, a una jornada nacional de violencia digital para hablar específicamente de la violencia sexual digital con personas, sobre todo con población de secundaria, ¿no? Con adolescentes. Entonces, pues si ustedes quieren solicitar alguna plática en alguna escuela, pues ellas también estarán pues ahí atendiéndonos, mandándoles la propuesta para que pues también creo que entre escuelas es bastante importante este tema. Si ustedes las quieren contactar, están como Defensoras Digitales Veracruz. Y pues bueno, también se pueden acercar a la red mexicana, ¿no? Se viene otro programa próximamente sobre un tema también que tiene que ver mucho también con infancias, que es el grooming. Entonces, pues bueno, no se pierdan nuestra próxima edición. Y pues muchas gracias por acompañarnos a CIMAC Radio, a Violeta Radio, a Defensoras Digitales. Visiten nuestras redes sociales para mayor información. Gracias. CIMAC Radio presentó La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión y propuestas para transformar el algoritmo. La Nube Violeta. Hablemos de educación digital, riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todas.